Perfecto. Necesito quedar en esta pantalla para controlarlo acá. Necesito que el cursor esté en este lado para controlar desde acá. Ahí sí. Sí, no. ¿Así? Tal como tú. No, ahí sí. Eh, Solo está vuelto loco. A ver, ahí estoy. Sí, ahí estoy. No, no. Ocupemos el de la sala entonces. ¿No tiene pila el de la sala? Profesor, ¿algo anda bien? ¿Estamos atrasados de clase? Las láminas de la clase. Ya. Ah, Sí, las mismas láminas. Am, las mismas láminas que ocupamos la clase anterior y que vamos a ocupar la próxima clase también. O sea, porque si no se les ve claramente, no sé, en la otra sala nos pasó que no se veían tan bien, sería mejor que ustedes la abran directamente de Webpulso en el fondo, para que sea más fácil de ver para usted en su computador. Ya, entonces, ya. Nosotros la clase pasada nos habíamos quedado en esta mini discusión que en el fondo decíamos, mira, algunos de los activos de introducción a la contabilidad, especialmente el semestre pasado que nosotros conversábamos, eran los activos biológicos. Y los activos biológicos eventualmente tenían una característica distinta a lo que eran los inventarios, producto de que los activos biológicos estaban vivos, podían crecer, reproducirse, etcétera, y todas las cosas que discutimos. Entonces llegamos a decir, mira, quizá en algún momento podría darse que estos activos tengan unas características que son bien parecidas a las propiedades planta y equipo. Y entonces eso fue un cambio normativo que se introdujo el 2014, particularmente porque las viñas reclamaron sobre eso. Dijeron, oye, las parras crecen, pero igual que los edificios nomás. No es distinto. Pero es que cuando la parra llega a cierto nivel, yo ya no quiero que crezca más, quiero que se mantenga ahí y se vuelva una máquina de dar uvas. Entonces, fíjense, estos son los estados financieros de Viña Conchitoro. Una empresa que a diciembre, claro, el 31 de diciembre del 2015 tenía 987 mil millones en activos. ¿Cuál debería ser el mayor de los activos de una viña? parra. Las Eh, parras. Profesor, Podrían ser todos los anteriores, pero ¿por qué? los activos corrientes son los que están durante un año de plazo que me generan una cierta utilidad y los no corrientes son los que se me alargan en el plazo, ¿no? Es cierto, pero ¿cuáles de esos debería ser el más significativo? Las parras, por la gran extensividad que tiene. No. Por ahí va. Los ¿María? terrenos, Ah, porque ya sé, claro, profesor, la sobrevaloración y al final el producto final que es el vino, ¿no? podría ser otro. Eso es lo que quería decir hoy. Si tú tienes un vino que hay que añejarlo muchísimo, fíjense, aquí tienen los de corto y los de largo plazo, o al menos los más significativos. Fíjense que tu inventario son 235 mil de los 900 y tantos. Y las propiedades, planta y equipos son otros 347. El resto de los activos está repartido ahí. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, hay cosas bien significativas. Obviamente tus vinos terminados o las uvas extraídas de la parra, en el fondo las materias primas listas para producir. Pero además propiedades, planta y equipo que está en la nota 14. Entonces fíjense, ¿qué dice? Viña Conchitoro el 31 de diciembre de 2014 optó anticipadamente por cambiar de la NIC 16 a la NIC 41. La NIC 16 es para las propiedades, plantas y equipos, la NIC 41 es para los activos biológicos, de acuerdo a lo que dice ese cambio contable. Los montos reclasificados desde activos biológicos a propiedades, planta y equipos son 74 mil millones. Entonces fíjense lo que poseen propiedades, planta y equipos Viña Conchitoro.
construcciones en curso que no estén operativos, terrenos que no se deprecian, edificios, planta y equipo, equipamientos de TI, que era algo que discutíamos la semana anterior respecto a si los computadores entraban o no en propiedad en planta y equipo, instalaciones fijas y accesorios, bodega, etcétera. Vehículos, mejoras sobre bienes arrendados. Yo no soy dueño del terreno, pero puse servidumbre, o sea, puse un camino para llegar, puse la señalética, las rejas, etcétera, aunque yo no sea el dueño del terreno, algo que discutíamos dentro de los malls la clase anterior, esas mejoras sí son parte de. Otras propiedades, planta y equipo, y fíjense al final, justamente lo que reclasificó el 2014, las plantaciones por 74.000 millones de pesos. Entonces fíjense que después de los terrenos, las plantaciones es el activo más significativo sí o sí. ¿Entiendes? Y tiene lógica para el negocio. Entonces quizás la duda que uno queda es qué quedó en activos biológicos. Y en activos biológicos dice, mira, presento los activos biológicos corrientes, el producto agrícola, que es la uva derivada de las plantaciones en producción, que tiene como destino insumo para el proceso de producción. Entonces, el producto agrícola se encuentra en crecimiento hasta la fecha de la vendimia. Entonces, crece la uva hasta que tú la separas de la parra. Y cuando la separo de la parra, ¿qué pasa a hacer? Inventario. Inventario. Listo, porque ahí es uno de los 4 clases de inventarios que tú podrías tener. Materias primas o materiales, producto en proceso, producto terminado y consumible o repuesto. Entonces, esos van a generar los vinos que ya veíamos que era una parte importante de tus propiedades, perdón, de tu activo. ¿Sí? Entonces, fíjense que la lógica con la que yo voy a utilizar las parras cambió, la contabilidad se adapta a esa lógica de negocio. Entonces, fíjense que en un rubro quizás distinto, un zoológico, el zoológico de Johannesburgo, que no utiliza IFRS, pero que, porque es una empresa non-profit, sin fines de lucro, etcétera, pero que podría estar bien cerca. Fíjense que dice, mira, activos no corrientes. Tiene un total de 25 millones de rand sudafricanos. Y uno de esos activos dice animales de zoológico, comprados y donados. Entonces, ¿qué dice? Dice, mira, los animales de zoológico son reconocidos como un activo cuando es probable que la compañía controle el activo a raíz de hechos pasados. Es probable que los beneficios económicos futuros o los servicios potenciales asociados con el activo vayan a fluir hacia la compañía y el valor razonable o el costo del activo puede ser medido razonablemente. 4 condiciones, que fue lo que nosotros definimos como activo, lo que ustedes leyeron para el control del jueves pasado. Entonces te dice, mira, son contabilizados de acuerdo a esa norma contable que es non-profit, pero es súper parecido a lo que nosotros estamos diciendo. Profe, ¿me lo puede explicar de nuevo por qué son contabilizados, porfa? Lo ¿Por qué explicaron son antes, loco. contabilizados? Sí. Porque cumplen las 4 condiciones de un activo. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas condiciones? Las que están ahí, por las 4 que acabo de decir. Las que describimos en la clase anterior, que genere beneficios, que surja a raíz de hechos pasados, que sea controlado y que se pueda valorizar. Gracias. Entonces, fíjense que además dice, la mayor parte de los animales son recibidos como donaciones y se transfieren desde otras instituciones similares para alguna razón, por ninguna razón o para procreación. Estos activos son registrados un monto nominal y después los animales no son depreciados. O sea, los reconozco por un RAND, para que sepa que existe y nada más. Un RAND en la contabilidad, pero porque fíjense lo difícil que es para un zoológico decir, oye, me donaron 3 monos, ¿cuánto vale? Y apenas tengo plata, o sea, si uno va al estado de resultados, tiene pérdidas normalmente, ¿cómo va a estar ocupando o destinando recursos a valorizar los activos? En ese sentido, la contabilidad entorpecería el que funcione la institución. Entonces,
Por eso que uno dice, oye, los que son donados, como es súper difícil valorizar razonablemente al principio, entonces no lo hago, pues no cumple la cuarta condición. El costo no sé porque me lo regalaron y el valor razonable no lo puedo obtener porque el mercado es muy extraño. Ah, ya listo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que cuando nosotros definíamos y discutíamos harto en la semana anterior sobre el valor razonable, decíamos que hay un mercado, ¿no? No hay un mercado porque son animales exóticos, no hay un mercado para eso. Uno similar, no es que no hay mercado similar para esto. Ah, lo que me va a generar. No puedo saber cuántas personas vienen al zoológico específicamente para ver ese hipopótamo. Chao. No se puede calcular, ¿no? Existe, eso no niega que estén en el zoológico, pero contablemente no se puede reconocer. ¿Se entiende? Y fíjense lo que dice después. El zoológico de Johannesburgo, el zoológico de Johannesburgo los compra a través de una cadena de distribución y los animales que son adquiridos son mantenidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. El nacimiento de algunas crías de animales nuevos va a ser registrado a un monto nominal y después no se deprecia. ¿Entiendes? Cuando yo lo compro es súper fácil, por lo que llega la factura. Cuando nace o cuando yo construyo otras clases de activos distintos a los animales, es más complejo. Y entonces ahí te va a dar las vidas útiles que tengo para los anfibios, los arácnidos, las aves, los mamíferos, los peces, los reptiles y los insectos. ¿Se entiende? Entonces, si uno va a la nota de propiedad, planta y equipo, no dice nada distinto a la que dice para los animales de zoológico. Entonces, en el fondo, tiene un tratamiento similar. Por eso que discutíamos al final de la clase anterior, oye, es que las vacas lecheras, las empresas no fueron a reclamar. Y entonces están los estados financieros, de hecho, de AgroSuper en el web curso. Y ustedes pueden ver que dice, oye, yo tengo unos pavos reproductores o unos cerdos reproductores, etcétera, y los voy a depreciar por 14 meses, por 16 meses en algunos casos. Entonces, es un activo biológico, pero está el costo y lo deprecio por tanto tiempo. Eso es muy, muy, muy similar a una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia para no estar pensando solamente en las típicas maquinarias en el fondo que uno está considerando. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas incluir en el valor inicial de una propiedad planta de equipo? Lo que haya pagado por el producto, pero suena más fácil en teoría que calcularlo en la práctica. Si tú compras algo, digamos, de China o de cualquier otro país, ¿qué cosas tengo que pagar para traer el producto a Chile? Transporte. Aranceles. ¿El arancel de qué? Aduana. De importación o de aduana, ya, perfecto. ¿Qué más? El traslado. El Seguro. transporte, listo. Permisos o ¿Qué más? certificado para tenerlo. De nuevo, perdón. Algún certificado para tenerlo. Ya, listo, podría tener que pagar alguna inscripción legal o certificación, el seguro de traerlo, y entonces todos esos costos son necesarios para dejar el activo. Entonces, típicamente yo lo compré por 100, pero tuve que pagar 5 acá, 8 allá, 3 acá, entonces eso va aumentando el valor del activo. Entonces, lo que nosotros vamos a incluir dentro del valor inicial del activo es todos aquellos recursos que sean necesarios para dejarlo funcionando, operativo, para llegar a la puesta en marcha, etcétera, como quieran llamarlo. Entonces, si eso necesita de una certificación, de hacer arreglos físicamente, etcétera, todo eso debiese incluirse dentro del valor del activo. ¿Sí? Entonces, aquí típicamente el problema que se genera es el siguiente. Cuando tú compras, podría ser que el proveedor pague alguno de los costos que ustedes dicen, obviamente el del producto, pero quizás él paga el transporte y los seguros, o quizás tú lo pagas. ¿De qué dependerá eso? El trato que se ha hecho. El tipo de Ya, es contrato. cierto, del trato, pero ¿qué será lo más conveniente? ¿Que lo pague él o que lo paguemos nosotros? Que lo paguemos nosotros. Para ¿Por él. qué? Él. O sea, ¿Por qué? para él es más conveniente que lo paguemos nosotros. Para nosotros es más conveniente que lo pague él.
No estamos seguros. Esto depende de algo que después lo van a ver mucho más en detalle en derecho, etcétera, que son los Incoterms. Los Incoterms justamente es el término de negociación internacional con el que yo voy a hacer el trato con el proveedor. Entonces, no sé. Y el CIF, o sea, si alguien ha comprado en AliExpress, FOB y CIF son los más típicos. Era mejor. Aquí se ve perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay mucho. Por eso nuestro no es conocer esto. Y quizás en inventario debieron habérselos nombrado al menos en el curso anterior. Pero podría ser que el proveedor paga desde Exiting Warehouse, sale de la bodega y chao. Y de ahí todo es responsabilidad del comprador. Los más típicos son FOB, ahí está, FOB, que el cliente, perdón, el proveedor paga hasta que está free on board, arriba del barco. Entonces paga de su bodega, el transporte y el que lo suban arriba del barco o del avión. Esto funciona para el avión también. De ahí en adelante, todo lo que esté en rojo son costos del cliente. Entonces el cliente tiene que pagar el flete, tiene que pagar el seguro, tiene que pagar descargarlo, aduana, tiene que llevarlo desde Valparaíso, de San Antonio hasta su oficina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso no quita que alguien los pague, eso no cambia el qué costos vamos a incluir, pero puede ser una decisión de negocio si lo tiene que pagar él o lo tengo que pagar yo. El otro más típico es SIFT. Entonces, SIFT significa Cost, Insurance and Freight. El proveedor paga el costo del producto, paga el seguro, el insurance y paga el flete, el freight. ¿Sí? Esos son los más típicos, pero fíjense que si los paga el cliente o los pago yo, igual necesito que llegue hasta la fábrica, si no, no funciona. Entonces da lo mismo quién lo paga, debo incluir todos los costos. Entonces, no una decisión contable el quién los paga, es una decisión de negocio. ¿Será más barato que lo pague él o que lo pague yo? Depende. Eso. Cuando hablen, acuérdense de prender el micrófono, por favor. ¿De qué depende? ¿De qué creen que depende de que a quién le sale más barato? Profesor, Lo escucho. yo creo que depende de la situación económica en la que No. puede ser que la moneda que te están cobrando es dólar y que estoy Diría importando que desde China, el dólar está más bajo. en dólares. Depende si el flete está incluido dentro del costo del producto. No depende de eso. Los Depende si contactos, el De la inventario. oferta, pero ¿de qué dependerá la oferta? Imagínense un transporte en barco para que sea más simple. Claro, pues, pero ¿de qué depende? O sea, ¿por qué volumen. yo podría decir, oye, mira, yo te lo dejo arriba del barco por 100 o te lo dejo en Valparaíso por 150, te cobro 50 por el otro extra? Tú dices, oye, si lo agarro allá por 100 y yo tengo que pagar todas las otras cosas, me costaría 170 traerlo a Valparaíso, entonces mejor que lo compre SIF y que me lo dejen por 150 en Valparaíso a que yo lo traiga y yo pague por 170. ¿De la distancia como el país? O... Bueno, es que eso es lo que te va a cobrar la empresa marítima, po. Pero ¿por qué algunas empresas podrán aprovechar eso de mejor forma que otras? Eso es, depende de la cantidad. Entonces tú dices, oye, si yo tengo un container, pero tengo una máquina que ocupa un tercio y no tengo nada más que traer, voy a dejar 2/3 y voy a pagar el container completo. Entonces, si tú eres más grande que el proveedor, es probable que tú tengas que traer más producto y puedas llenar un container, te sale más barato. Si el proveedor es más grande que tú, entonces él va a poder llenar el container con otras cosas y entonces eso va a ser una diferencia significativa. Entonces, ¿cuál escojo? El más barato. Y ahí depende de la situación comercial de cada una de las empresas, no es un efecto contable, ¿se entiende? Si tú puedes llenar el container con otras cosas, paga tú, pues si no le voy a tener que cobrar, el cliente me va a cobrar a mí, en el fondo el proveedor, y ahí me va a recargar un margen en el fondo. Pero fíjense que independiente que yo escoja cualquiera de estas otras, inclusive los que ya están puestos en la fábrica prácticamente, igual todos los costos son necesarios para... ¿Cuánto es el monto del costo? Va a ser distinto, pero todos esos costos son necesarios para traerlo a tu propia planta productiva, en el fondo.
como para barco. Sí, funciona para ambos. Tal cual. O sea, de hecho yo creo que la fotito en algunos sale con barco y en otros sale con avión. No es. La que yo tengo en las clases de introducción a la contabilidad. Ah, sí, acá está. Que creo que justamente. Funciona para cualquier cosa, barco, tren, avión, camión. Sí, porque en el fondo son como términos que se han instaurado internacionalmente para justamente que tú sea súper claro entender qué está pagando él y qué pasa en la responsabilidad. Por eso que después en derecho se estudia mucho más, porque uno dice, oye, justo un container se cayó cuando lo estaban cargando, pegó en el borde del barco y se hundió en el mar. ¿Quién paga los platos rotos? O si vieron la película de Tom Hanks, oye, si secuestran en Somalia un barco completo con todos los containers y se pierde esto, se te pudre la carga porque tú llevas algo que fuera perecible ahí, estuvo secuestrado un mes, ¿quién paga los platos rotos? ¿Se entiende? Entonces, por eso es como un tema que alguien tiene que demandar y es más bien un tema de derecho. Para nuestro efecto es lo que sea más barato. Si tú eres más barato tú, si yo soy más barato yo, y listo. ¿Sí? Entonces, debería incluir todo eso, lo que haya pagado, insisto, independiente que sea FOBO-SIF, pero todo lo que tenga que ver con aranceles de importación que yo tengo que pagar en la aduana y cualquier otro impuesto que no sea recuperable. ¿Qué impuestos recuperables sí hay por un punto premio? El IVA. El IVA, un punto premio. ¿Qué otro impuesto recuperable conocieron en el curso anterior? Si no me equivoco, había un impuesto recuperable que era a la exportación. Eso. Podría ser o podría no ser. Es El ILA. cierto, ya hay uno. El vale. ILA. El de la utilidad. Pero el IVA ya lo dijeron. El No, IVA ILA. El de la El de las bebidas alcohólicas. El ILA. Ah, el ILA, toda la razón. Un punto premio. El de la utilidad, ¿o no? Cuando no alcanzaba PPM, sí. PPM. Ya, PPM, un punto premio cada uno. Esos son en general los que uno puede nombrar, aunque Claro. sea tangencialmente en el curso anterior. Entonces, fíjense que porque eso no debería incluirse dentro del valor del activo, es una razón de fondo. Si tú tienes IVA, solamente vayamos al IVA, que es algo que deberían manejar todos. ¿El IVA cuándo lo recupero? El IVA crédito que te generaría una compra. Al final de cada periodo. Ya, podría ser en abril si no hago nada más. ¿Podría ser antes? Es cuando tengo más IVA crédito que débito, ¿no? Eso, listo, lo recupero con el IVA débito. Eso podría ser al otro día, podría ser al mes siguiente, etc. Pero digamos dentro de un año. Entonces eso es un activo de corto plazo. Nosotros estamos pensando quizá en una máquina que es un activo de largo plazo. Voy a recuperar la inversión en mucho más tiempo. Por lo tanto, el IVA debe separarse del valor de la propiedad, planta de equipo, porque son timing distintos. La información financiera que me presenta es distinta. ¿Sí? Entonces, si yo no lo puedo recuperar, son impuestos específicos, royalty, etcétera, esos van a tener que ver con los impuestos no recuperables. Cualquier gasto aduanero, si tú te quedaste ahí muchos días y te empezaron a cobrar arriendo, etcétera, eso es parte del activo. Por cualquier razón, podría ser, no es tu culpa, el puerto se fue a paro o tienen cortado el camino, etcétera, y tú tuviste que mantener ahí algo más en gastos de aduana. Si eventualmente a ti te dieron un descuento por pronto pago, entonces eso lo voy a restar del valor. Y si tú compraste un volumen súper alto y te dieron una rebaja por volumen, también eso lo voy a descontar del valor inicial de la propiedad, planta de equipo. ¿Sí? Entonces eso es hasta como tenerlo en el puerto o en el aeropuerto o lo que sea. Después entonces todos aquellos costos que sean necesarios para dejarlos como la gerencia quiera. Entonces ustedes dicen, ya, lo tengo en Valparaíso, pero tengo que traerlo a Santiago o tengo que llevarlo a Atacama o tengo que llevarlo a Puerto Varas, listo, tengo que pagar un extra. Eso es un costo del activo. Cuando ustedes compran una máquina muy específica, ¿qué harán al tiro para saber si funciona o no funciona? Probarla. Probarla. Listo, los costos de prueba son necesarios para dejarlo operativo funcionando, se deben incluir dentro del valor de la propiedad, planta de equipo. ¿Entiendes?
Si tú Profesor. tienes que hacer una certificación, si tienes que tener otras inspecciones externas, si tengo que pagar inscribirlo, todo ese tipo de costos, honorarios legales, etcétera, van a ser parte del valor del activo. ¿Se entiende? Entonces tienen que ir al notario o tengo que hacer un diseño específico, tengo que hacer las pruebas, etcétera. Tiene que ser. Eventualmente, además, tú dices, oye, yo lo instalo y tengo que compensar a otras partes, por ejemplo, porque tengo que cortar un contrato de arriendo antes, tengo que reubicar a algunos trabajadores, tengo que hacer caminos, la calle, bueno, todo lo que tenga que hacer, producto de que traje ese activo, es parte del valor del activo. ¿Entiendes? Por eso, cuando tengan la duda, ustedes pregúntense, ¿es necesario para dejar el activo funcionando? Sí, es parte del valor. No es un gasto. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a empezar a mover la línea que es más borrosa hacia allá. Tú empezaste a construir un edificio y pediste un préstamo para construir el edificio. ¿Los intereses que genera ese préstamo son parte del valor del activo o no? Sí, hay que incluirlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son para que entre en funcionamiento, en este caso, con el préstamo que tuve que hacer para poder adquirir dicho activo, dado que es de un evento pasado. ¿Pero podría haberlo construido sin el préstamo? O sea, ahí depende de la compañía, si podía o no. Es cierto. Ya que pedí el préstamo, ¿pude construirlo sin el préstamo? No. No. No, Entonces los intereses, es cierto, son parte del valor del activo. ¿Hasta qué momento del tiempo serán parte del valor del activo? hasta que entre en operación, Hasta que entre en operación, en eso, hasta funcionamiento. que entre en operación. Entonces, miren, rayamos la pizarra. Vamos a decir algo de este orden. Digamos que aquí va el mes, 0, ¿ya? Entonces aquí, inicio construcción. Aquí tengo el mes, no sé, 12, me demoré un año, término. Y el activo dura 10 años más, entonces voy a llegar hasta el mes 132. Tú podrías decir perfectamente, yo pedí un préstamo aquí para construir la fábrica. Si ustedes se van a demorar un año en construir una fábrica, ¿por cuánto tiempo piden el préstamo? Por un año, ¿no? Ya, ¿cuánto flujo les va a generar eso en un año? Nada, pues ¿cómo pagan el préstamo? Entonces hay que pedirlo por más de un Es año. mala idea porque un año va a ser perdido, pues estoy construyendo, por el contrario, en vez de generarme flujo, me quita flujo porque necesito comprar materiales, pagar personal, etcétera. Entonces, si me demoro un año, quizás debería pedir el préstamo por más tiempo. Obviamente no sabemos cuánto tiempo, pero digamos que tiene que ser más de un año, eso es lo lógico. Entonces, digamos que lo pedía 5 años, 60 meses. ¿Ya? Entonces, fíjense. Esto te va a generar intereses durante el primer año. Y te vas a generar intereses sobre los siguientes 4 años también. Pero durante el primer año estuve construyendo. Así que esos intereses son costos de la propiedad, planta y equipo. Se pueden asociar directamente a esa propiedad, planta y equipo. En cambio, tú dices, oye, ya empezó a funcionar la fábrica, el edificio, lo que sea que hayas tú construido, entonces de ahí en adelante necesito el préstamo está asociado a la construcción de la fábrica. No, No, pasaría a ser gasto. eso es, pasan a ser gastos. Entonces fíjense que en este caso la propiedad, planta y equipo va a ir al estado de situación financiera. En este caso el gasto, ¿a qué estado financiero va a ir? Estado de Estado de resultados. resultados. Eso es, ¿se entiende? Fíjense que estos intereses igual van a pasar en algún momento del tiempo a gasto, pero como depreciación, no como gasto por intereses o gasto financiero. ¿Se entiende? Esto funciona solamente para los activos que sean de largo plazo, no es como que si ustedes están produciendo todos los días botellas cada 30 segundos van a incluir los intereses en eso. Entonces,
funciona más para los activos que no fueron adquiridos o que fueron adquiridos por largos tiempos. En general la empresa piensa más de 3 meses. Oye, si a ti dejar operativo el activo te cuesta más de 3 meses, los intereses los voy a incluir. Si no es muy poco, va a ser una cantidad ridícula, entonces es inmaterial, en el fondo es irrelevante incluir los intereses o no. ¿Sí? Pero si tú construiste una central hidroeléctrica que inundaste un valle, etcétera, y estuviste 5 años, los intereses podrían ser una parte significativa. ¿Se entiende? Costanera Center, no sé, 20 años construyendo. Desde que compré el terreno, que estuvo parado el proyecto 14 años, puse la primera piedra, etcétera, y lo inauguré en el 2012, puede ser que los intereses una cantidad cuantiosa. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que ese ítem sea algo significativo dentro del total. ¿Es claro para todas y todos? Profesor, le puedo hacer una pregunta, Ujú. que los intereses entonces también aumentan el valor de la propiedad, planta y equipo cuando se está construyendo. Mientras se esté construyendo, sí. Ya, perfecto. Entonces, como que yo pagaría los materiales, la mano de obra, los intereses también lo colocaría. O sea, miren, si alguien es más contable, quizá el asiento lo ayude en ese sentido. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí la propiedad planta de equipo. Entonces digo, mira, le pagué al banco intereses por 1000. Ocupé materiales, así que salieron de mi inventario por 4000. Le debo sueldo a los trabajadores por 8000. Se depreciaron máquinas para construir la fábrica por 5000. Entonces podría decir, oye, esto es 13, 17, 18. Ese es el valor de la propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Si pagué IVA sobre eso, chao, pues entonces se va a tener un IVA crédito fiscal y voy a tener un IVA por la salida de caja en el fondo, pero ese es separado de la propiedad planta de equipo, por eso lo hice sin IVA. ¿Se entiende? Profesor, Sí. espérese, la propiedad, planta y equipo, entonces se suman todas las cosas menos el IVA, o sea, los impuestos. No, ojo, no todos los impuestos, ¿Solo solamente el no IVA? sumo los impuestos que sean recuperables, por ejemplo el IVA, el más evidente el IVA, Ya. ¿sí? Pero no es el único. O sea, por ejemplo, hay un impuesto que incentiva la inversión en activos fijos, que es el término tributario para la propiedad planta de equipo, que es del 4%. Entonces, el fisco te reembolsa ese 4% para que tú compres más camiones, más máquinas, contrates más gente. Entonces, uno podría tener otro tipo de impuestos recuperables. El IVA es suficiente para nosotros, pero después en la realidad podrían encontrarse con más otras cosas. Además, eso debe cambiar entre cada país. Cambia además si tú estás en zona extrema. Por ejemplo, los impuestos que se pueden recuperar en Arica, Iquique o en Punta Arenas es una cantidad cuantiosa. Dependiendo del monto de inversión, podría ser hasta la mitad de la inversión que tú recuperas para invertir en zona extrema. ¿Se entiende? Y en otros países podría haber más cosas. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces, más allá todavía. Ya, tenemos los intereses. Además, podría pasar que con algunos activos tú tengas que generar un desmantelamiento. Por ejemplo, tú compras un escáner médico, se echa a perder después de 10 años, ya no funciona más. ¿Qué hago con el escáner? ¿Lo boto a la basura? Lo mando a arreglar. Lo mando a arreglar, pero no tiene arreglo. O el arreglo es muy caro. Entonces una pérdida. Lo tengo que sacar de ahí. Suele un costo, lograr Puedo, sacarlo de puedo, puedo ocupar algunas herramientas que me sirvan dentro del escáner. No, nada sirve. Acuérdense de Cosas apretar el merma. botón. En casa no nos interrumpe. Lo dirá de gasto. Como residual, creo que se llama. Ya tiene un valor residual, ya hay una chatarra, ya listo. Pero el valor residual es 0. Contratar personal para eso, Eso es, ¿por qué hay que destruirlo? porque tiene radiación. Eso, porque es radioactivo.
Entonces, por el contrario, en vez de recuperar algo que uno diría, oye, voy a agarrar los fierros y me van a pagar 5 o 10 lucas, tengo que invertir más plata en deshacerme del activo. Eso no solamente pasa con los que sean radioactivos, pasa, por ejemplo, con los proyectos mineros. Oye, el día que Chuquicamata se acabe, tengo que tapar el hoyo y dejarlo tal como estaba. Y normalmente, mientras más impacto ambiental tenga tu proyecto de recursos naturales, más voy a tener que invertir en resarcir a las comunidades. Entonces, tengo que tapar todo, construir una plaza, desarmar el campamento minero, mover esto, etcétera, comprar bollos de carbono porque dejé la embarrada en el medio ambiente, etcétera. Eso podría costarle mucha plata a la empresa. Imagínense que la estimación es de que volver a rehabilitar Chuquicamata vale 5.000 millones de dólares. Entonces, quizás tú has invertido una cantidad equivalente a eso en crear el túnel minero, bajar la instalación, etcétera, pero me falta una parte significativa. Eso, fíjense que yo podría saber cuánto va a costar, pero yo les digo, pensemos en un yacimiento cuprífero, gasífero, lo que sea, o petrolero. ¿Cuándo se te va a acabar el cobre en Chuquicamata? ¿Cuánto? En 100 años. Ya, 100 años, ya listo. ¿En 100 años se me va a acabar? Podría ser más o menos, ¿se entiende? Fíjense que por eso cuando nosotros hablamos de la vida útil, es la vida útil económica, es mientras yo espero que me genere beneficios, quizás eso es más, quizás es menos. Entonces cuando decíamos clase anterior, la silla dura 10 años, ya, pero en 10 años no se deshace en el aire. Nosotros creemos que después de 10 años la política de la universidad es reemplazar esto, las empresas reemplazan los computadores cada 5, etcétera, más o menos tiene, porque hay una obsolescencia programada, etcétera. Pero si no, tú podrías decir, podría ser cualquier momento en el futuro. Ese costo de desmantelamiento tú lo vas a agregar ahora. Entonces yo digo, oye, ya, esto vale 5.000 millones, pero 100 años en el futuro. Entonces eso ahora no representa 5.000 millones. Quizá ahora es solamente 1.000 millones. Por ejemplo, piensen solo por la inflación. Después le vamos a hacer cosas más sofisticadas en matemáticas financieras. Pero solo por la inflación es 1.000. Pero esos 1.000 van a ir creciendo durante 100 años hasta llegar a ser 5.000. Entonces esos 1.000 que vale ahora en valor actual o valor presente, se debe incluir dentro del valor de la propiedad, planta y equipo. Porque tú tienes la obligación de volver a rehabilitar o de desmantelar el activo para dejarlo tal como lo encontraste antes de iniciar. ¿Sí? Entonces, por el otro lado, ese es el valor que aumenta el activo. Por el otro lado, ¿cuánta caja desembolsa al comprometerte a eso? ¿Cuánta caja sale de la empresa? Respecto al desmantelamiento, Sí, yo me comprometo a desmantelar este terreno en 100 años. ¿Cuánta caja desembolso ahora? nada. 0. Listo, no hay un flujo de caja. Fíjense, es solamente un efecto contable de vengado. Pero va a ocurrir esto. Tú dices, oye, tengo la obligación de hacerlo. Si hay una obligación, ¿qué cuenta es? Pasivo. Pasivo, listo. Entonces, tú sabes cuánto va a costar. Lo que pasa es que no sabes cuándo va a ocurrir. Eso es una provisión. ¿Entiendes? Hay una incerteza o hay incertidumbre en cuándo va a ocurrir. No hay incerteza en el cuánto. Yo sé que me va a costar X. Lo que pasa es que no sé si eso va a ser en 100 años, en 102, en 95 o algo cercano a 100. Eso puede pasar con otro tipo de provisiones. Por ejemplo, las vacaciones. Legalmente yo le tengo que dar 3 semanas de vacaciones al trabajador cada año. ¿En qué momento del año se las va a tomar? En el verano. Cuando quiera, ¿se entiende? Ah, bueno. Cuando quieras. A veces hay gente que contesta, oye, en verano, ya, pues en verano el hemisferio norte o el hemisferio sur. No tengo idea. Entonces, tú no sabes cuándo va a ocurrir ese desembolso, pero sabes que son 3 semanas y eso multiplicado por lo que sea su sueldo te da un valor. Entonces, fíjense que es incierto en el cuándo, no en el cuánto. Entonces, yo lo puedo cuantificar. Eso es súper importante para la contabilidad, número. No que yo creo que más o menos, chao, esa cuestión no sirve. Profesor, una pregunta.
Si yo compré un departamento en verde antes de que se construya el edificio y se da que, por ejemplo, el edificio no se construye, ¿eso sería un gasto financiero, como lo que está hablando ahora del desmantelamiento del activo? Santiago, no escuché nada, alguien está hablando aquí en vivo en directo primero y después escucho todo de nuevo porque no escuché nada. Ahora sí. Es que el fondo igual se puede dar el caso que no se sepa cuánto, porque por ejemplo el caso de Icamata, si es que no se sabe cuándo va a ser, podría ser que no sé, si es que 1 o 2 años, eso depende de cuántos cabos, así que también depende de cuánto tengo que invertir para poder tapar después Por eso que todos los años yo podría decir, oye, se nos volvió mucho más complejo desmantelar porque se empezó a caer una parte, etcétera. Tengo que actualizar esa provisión por desmantelamiento para decir, oye, nos va a costar más o nos va a costar menos. ¿Entiendes? Por eso que todo lo que suba, baje y lo vamos a mostrar, va a generar un gasto también. Va a generar un gasto. ¿Sí? Santiago, ahora sí. Sí, disculpe. De que preguntaba si es que, por ejemplo, uno comprara un departamento en verde y se da que el edificio al final no termina por construirse o se desmantela el proyecto. La empresa ahí o la inmobiliaria tendría que considerar eso también como un gasto financiero, el hecho de que hay ciertos arrendatarios que compraron en verde. Sí, no, es un buen caso, pero depende de si el contrato en verde suponía interés o no, que te diría que el 99% de las veces dice que no. Pero ahí es un tema más legal, porque podría ser, hay algunos casos, a mí me tocó asesorar un estudio de abogados que justamente decía eso, oye, ustedes construyeron esto y mientras se construía el contrato dice que tiene que rentar un 5%, entonces lo construí por 100.000 UF un strip center. Entonces, si no operaba al año 1, le tenía que pagar 105. Si no operaba al año 2, le tenía que pagar 110, 250. Y así iba creciendo al 5%. Pero depende mucho del contrato que hayan hecho con la constructora o con la inmobiliaria en ese caso. Ok, entonces lo usual es que normalmente la plusvalía que se genera el terreno quede para la persona que compró en verde porque está tomando ese riesgo, ¿o no? Claro, o sea, te diría ahí que la plusvalía es cero, como que, oye, compré acá, subió el valor del terreno, pero la constructora quebró, te pago el costo, lo que tú hayas desembolsado por comprar en blanco o en verde, más ojalá una rentabilidad, pero no es que vuelva a tasar lo que sería virtualmente una construcción porque no hay ninguna construcción. Al menos te diría que no tengo un ejemplo para decirte que haya pasado eso, como que te hayan incluido la plusvalía ahí. Ok. Si está construido, sí o sí, pero si no está construido, diría que la plusvalía se pierde en el fondo. ¿Sí? Entonces, en el caso de las provisiones pueden ser sí o sí Profesor, las vacaciones, las indemnizaciones, por ejemplo. La indemnización es si un trabajador lleva 5 años en la empresa y lo echan, ¿cuánto deberían pagar la indemnización? 5 meses. Y ahí si lleva 20, 11. ya. En el caso de Chile, el límite es máximo 11 años. Entonces tú dices, oye, mira, ¿cuánto voy a echar al trabajador? No sé, pero sé que si lo echara le debo 5, le debo 11 o le debo cualquier otra cosa. Entonces fíjense que sé el cuánto me cuesta, no sé en qué momento va a ocurrir. Lo mismo con las vacaciones, lo mismo con el desmantelamiento, lo mismo con las devoluciones en garantía. Oye, en promedio los últimos 15 años nos devuelven el 2% de los refrigeradores, que le devolvamos la plata, que lo reparemos, que cambiemos el producto. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No tengo idea, pero sé que va a ser el 2%. Fíjense que alguien puede decir, oye, pero quizás no eso, claro, es una estimación, es igual que los deudores incobrables, pero es más o menos probable que ocurra eso. No es una provisión cuando tú dices, oye, me demandaron y perdí. Ya listo. Entonces, ¿cuándo te van a dar la sentencia? En 2 meses. Sé cuándo y cuánto te va a costar, no tengo idea. Eso no es un pasivo. ¿Entiendes? Sé el cuándo, pero no el cuánto, no es un pasivo. O peor aún, me demandaron. No es nada. Es contingente. Fíjense que te demandaron injustamente. ¿Qué podría pasar con ese juicio? Perderlo o ganarlo. Pues si gano tengo un activo, si pierdo tengo un pasivo, porque me da una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. ¿Entiendes? Entonces podría ser cualquier cosa, pues eso no se registra en la contabilidad. ¿Entiendes? Porque si voy al devengado no he perdido o no he ganado, no hay nada de vengado. Es especulación. ¿Entiendes? Entonces,
Eso distingue una provisión. Así que el valor de la provisión, en el fondo, si es 1.000 millones, aumenta la propiedad planta de equipo en 1.000 millones, aumenta el pasivo, que es la provisión por desmantelamiento, por 1.000 millones. ¿Sí? Y ahí incluyo todo lo que sea rehabilitar, o sea, costos de demolición, limpieza, desmonte, si tengo que limpiar, si tengo que compensar a las comunidades, si tengo que hacer calles, si tengo que ampliar, si tengo que hacer túneles, etcétera, todo lo que yo tenga que hacer, que quizás no están directamente, o sea, físicamente asociado al activo, pero están directamente. Por ejemplo, el Costanera Center tenía que hacer un paso bajo nivel entre Providencia y Andrés Bello. Bueno, es que no está pegado al Costanera Center, da lo mismo. O tuve que hacer una plaza más allá, pero es porque yo tuve este proyecto que contaminó el agua de acá, no sé qué cosa. Todo eso debería ser parte del valor de la propiedad planta de equipo. ¿Sí? Duda hasta ahí. ¿No? Listo. Fíjense que cada vez la línea es más borrosa, son ítems más complejos. ¿Qué Profesor, jamás debería incluir en el activo? Perdón, ¿alguien preguntó algo? sí, yo tengo una duda. Cuantificable, cuando yo puedo cuantificar algo, en el ejemplo de yo sé perfectamente que voy a tener que sacar los campamentos en algún minuto porque se va a acabar, pero 30 años, acá hoy en día 20 millones no van a ser lo mismo que 20 millones en 30 años. ¿Cómo sé cuánto va a valer? Ah, porque el valor va a valer algo distinto en un tiempo futuro. Claro, Ya, es una buena pregunta, pero esa parte justamente del curso la quisimos simplificar. Cuando nosotros pasemos valor del dinero en el tiempo, en unas 3 semanas más vamos a decir, sí, mira, hay una tasa de descuento, esto se trae valor presente y vamos a meter una parte de matemáticas financieras mucho más importante. Seguro que hay que hacerlo en eso, en valor de ahora, no valor del futuro. perfecto, ya. Cacho. Entonces, ¿qué cosas nunca incluir en la propiedad planta de equipo? Obviamente, lo que esté después del préstamo, o sea, después de que esté el activo operativo, en funcionamiento, con la puesta en marcha, como ustedes quieran considerarlo, ¿sí? Entonces, lo que habíamos puesto acá en la pizarra, después del mes 12 va todo a gasto. Los impuestos recuperables, como podrían ser un activo de corto plazo, jamás incluirlo porque estamos hablando de activos de largo plazo. Clásico error, la capacitación. Digo, oye, tengo una máquina súper específica y tuve que traer o contratar o capacitar a los trabajadores y esto me costó mucho. Ya, eso no es parte del activo. ¿Por qué? ¿Por Es qué un creen gasto, ¿no? que es activo? Ya deben Eso venir no está preparados. controlado por la entidad. Dado que yo capacité al trabajador y no a la máquina, y el trabajador se podría ir, no está controlado. ¿Entiendes? Entonces todos los costos que tienen que ver con entrenamiento, funcionamiento de la máquina, pero es de las personas, no de la empresa o del activo de la empresa, entonces no es parte del activo. La explicación más simple de introducción a la contabilidad es esto. Oye, yo puedo capacitar al trabajador para que ocupe la máquina que es muy específica, pero tengo otra opción. ¿Cuál es tu otra opción que no es capacitarlo? Contratar a uno que ya esté capacitado. Contratar a uno que esté capacitado. ¿Se entiende? Entonces no es necesario para que la máquina funcione. Es necesario que yo tenga a alguien que esté capacitado, pero podría capacitar a alguien o contratar a alguien capacitado. Esa es ya otra decisión, es cómo escoger quién paga el flete. Bueno, una decisión de negocio, no es un efecto contable. ¿Se entiende? Entonces, Profe, ajá. y si esto es único, por decir Coca-Cola, que necesiten algo muy específico que nadie más lo tenga y el empleado realmente deba saber algo específico y se haya ido el otro empleado que estaba anteriormente. ¿Ahí sí se incluiría como un activo? No, porque el trabajador puede renunciar al otro día. Ya. O sea, esto trae a la mente algo que hemos preguntado en casos anteriores. Creo que era una pregunta del profesor Carrasco. Entonces, la pregunta decía algo así, mira, yo tengo un trabajador que le pagué un posgrado, un MBA, por ejemplo.
O tengo un profesor que mandé a doctorar a una universidad y se gastó harta plata, no sé, $200.000 en tenerlo 4 años en el extranjero, etc. ¿Eso será un activo para la universidad o para la empresa? No, porque aunque hay un contrato que dice, oye, yo me voy a quedar al menos el doble del tiempo trabajando, podría cortar el contrato, devolver los $200.000 y chao pescado. El gobierno paga doctorados, tiene una obligación de devolver a esa persona. O pagarle a Beca Chile. Ah, pero eso igual está contabilizado. Siempre vuelven porque ¿de dónde voy a sacar $200.000 en un solo pago? Por eso, Pero está contabilizado. O sea, claro, si a ti te ofrece quedarte en una empresa farmacéutica que tu sueldo va a ser $200.000 al año, claro que sí. Entonces ahí la empresa farmacéutica paga. Entonces, normalmente eso también funciona para los super ejecutivos, que en el fondo, o los ejecutivos sea algo que se llama el paracaídas dorado, el Golden Parachute, que en el fondo tú tienes una indemnización tan cuantiosa que la empresa nunca te va a echar. Pero al contrario, las empresas después de la crisis subprime también se han protegido. Entonces tú dices, oye, mira, yo vine y compré esta empresa no solamente con los activos, con el management. Y tú hiciste una empresa paralela, llegaste a todos los ejecutivos clave y yo quedé sin nadie, tienes que pagarme. Y entonces hay veces que las empresas dicen, ya, yo te lo pago igual y igual hago el otro negocio. Entonces podrían haber estas cláusulas de que lo dejan en libertad igual como pagar. Es como los pases de los jugadores de fútbol, pasa harto eso. Entonces, aún así no controlo, no soy el dueño legal. Por eso que eso sería distinto, por ejemplo, si fuese un activo biológico. Si tú eres un encantador de perros y en realidad dices, oye, un perro entrenado valdrá más o menos que un perro sin entrenamiento. El que tiene entrenamiento. ¿Qué cosa de nuevo? El que tiene entrenamiento va a valer más. Vale más, listo. Entonces cumple con la definición de activo. Fíjense que lo controlo, tiene beneficios económicos futuros, etc. Puedo saber cuánto me cuesta tener al perro entrenado, en especial si tú eres, por ejemplo, una empresa de perros lazarillo. Oye, un perro lazarillo es bastante más costoso. Entonces eso sí podría agregarse al valor del activo, pero porque tú controlas los animales, a diferencia de las personas. ¿Entiendes? Si en realidad tú dices, oye, no, el entrenamiento no vale nada, es un gasto, pues, no aumenta los beneficios económicos del activo, entonces no cae en la definición de activo. ¿Entiendes? Entonces, por eso que podría hacer la diferencia. Entonces tú dices, oye, si yo soy un zoológico y está entrenado o no está entrenado, da lo mismo, chao. Si tú lo tienes entrenado, por ejemplo, en las fuerzas policiales, etcétera, ahí podría ser una diferencia significativa. ¿Sí? Profe, y si llegase a morir se me ocurre, si llegase a morir, ¿cómo pasaría a ser este perro entrenado? Un gasto ya. O si se muere el perro, Sí, imaginemos que uno piensa que va a tener porque a la final tiene un beneficio, o sea, lo contabilizan como un beneficio económico a ciertos años, pero si tenía 5 años, pero muere el primer año, ¿cómo se llamaría eso? una gran pregunta. Debería tratar de contestarla en 11 minutos. Pero, ¿tú esperas que se muera el perro normalmente? Claro, uno no esperaría. Ya, perdón. Espérame. Digamos que el perro dura 10 años activos. Pues sí, quizás vive mucho más, pero digamos la vida útil económica. Entonces, ¿qué le pasa al perro con el tiempo? Se Bueno, deprecia. ajá. Listo. Uno espera que el perro se deprecie. El perro se muere, no sé, pues era un perro policial, lo llevaste, se armó una balacera y lo mataron. ¿Tú esperas que le pase eso? Ya, No. entonces eso no es depreciación, ¿qué es? Deterioro, ¿no? Deterioro, ya. Pérdida por deterioro. Eso es, porque tú no esperas, fíjense que todo aquí es proyectar, oye, ¿cuánto voy a necesitar invertir el próximo año? Si va a haber... Bueno, tú no esperas que a futuro se te muera eso. No esperas que haya un incendio que te robe, bueno, puedo estimar una parte que te robe, pero que haya un incendio, que haya un terremoto, una catástrofe, carte un rayo, un cortocircuito y se quemaron las máquinas. Eso tú no esperas que ocurra regularmente. Lo que tú esperas regularmente es que ocupes el activo y que ese activo se vaya depreciando con el tiempo. ¿Entiendes? Sí, Cuando gracias. son terrenos hay que tener cuidado. Tú haces, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿No? Cuando tú vas a hacer, tienes un terreno, a los terrenos hay algo que no le pasa a diferencia del resto de los activos. ¿Qué no les pasa?
Se No se deprecia. deprecian. No se deprecia. Vamos a discutir los casos extremos, pero digamos que bases no se deprecian, pero tú podrías tener cosas adheridas al terreno. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener recursos naturales sobre el terreno, hay que separarlos. Tú además tienes, por ejemplo, señaléticas, tienes pavimentación, tienes camino, iluminación, etcétera. Eso si se deprecia, el terreno no se deprecia, por lo tanto son activos separados. Por eso acabamos de ver mejoras sobre bienes arrendados. Quizás ni siquiera soy el dueño del terreno, pero aún así hice algunas habilitaciones. Esas habilitaciones son un activo separado del terreno. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un terreno minero, entonces, y por eso que los recursos naturales son un desafío para la contabilidad, porque tú dices, mira, yo hice un sondaje de 100 metros hacia abajo y descubrí que hay 500 toneladas métricas de cobre. ¿Podría haber más que eso? Sí. No sé cuántos son las reservas probadas, por decirlo, y si sigo hasta el centro de la Tierra, capaz que hay mucho más. No sé si es viable económicamente ahora, pero quizás cuando llega a 100 encuentro una beta gigante y es más fácil explorar y entonces sigo. Entonces, para los recursos naturales la contabilidad es como haga lo que quiera, pero sea consistente en el tiempo. La IFRS 6, que es la norma, una cosa muy light, dice, cada empresa diseñe lo mejor que pueda su política porque es súper difícil de probar. Entonces, fíjense que nosotros decíamos algo del computador, hay que separar el software y el hardware. El hardware, la parte dura, ¿cuánto va a valer en 5 años más? Nada. Menos seguro, pero ¿cuánto? No. Bueno, ya la mitad, pues, algo. El software, cuando se acaben las licencias, ¿cuánto va a valer? 0. 0, listo. Y hay una diferencia entre los intangibles y los tangibles. Una parte se deprecia hasta un valor residual que es positivo, el otro no vale nada. Tú tienes un yacimiento petrolero y se te acaba el petróleo, ¿cuánto vale? El 0. terreno. Pero el terreno es separado porque el terreno no se deprecia. Entonces, fíjense que los activos intangibles se amortizan, eso es el desgaste o la depreciación. Los recursos naturales se agotan, entonces si tú se te agota el petróleo, ¿cuánto vale? 0, listo, pero puedo tocarlo. Entonces fíjense que tiene una característica de las PPE, es tangible, pero tiene una característica de los activos intangibles. Su valor residual es 0. Entonces por eso que es más complejo, como que tiene todo lo complejo de todas las otras categorías de activos los recursos naturales. Por eso que yo debo separar los recursos naturales. Entonces tú tienes un terreno, es distinto a todo el oro que hay en el terreno o todo el petróleo que hay en el terreno. ¿Sí? Normalmente esto pasa en Chile. ¿Quién es el dueño de los minerales? Las mineras. No. Banca. El Estado, siempre el Sí, Estado. el Estado. Sí. El Estado es ¿Codelco? dueño de cualquier cosa que hay abajo del terreno. Entonces lo que tienen las empresas son el derecho de extracción, las pertenencias mineras, el derecho minero, etcétera, que en el fondo es que tú puedes extraer esto por 10, por 20, por 30 años, lo que sea, pero el mineral siempre va a ser del Estado. Entonces, si tú crees que es un recurso natural porque es tuyo, lo compraste, listo, es una clase de activo distinto al terreno, que es una PPE. Si tú crees que el Estado te deja explotar este yacimiento por 20 años y tienes la pertenencia minera, listo, esto es un activo intangible. Pero sí o sí debo separarlo del terreno. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, imaginémonos esto. Imaginemos que tú compraste una fábrica que está encima de un terreno y que tiene maquinaria productiva dentro y te costó 5 millones de euros. Si tú hubieras comprado por separado esto, el terreno vale 3 millones, la construcción vale 1.800 y las máquinas vale 1.200. Entonces fíjense que si yo hubiera comprado todo por separado vale 3, 4.800 y 1.2, 6 millones. Como compré todo junto me costó 5. Entonces, ¿cómo sé cuánto vale el terreno? Del total, ese porcentaje lo divido por el de cada uno. Eso suena súper bien. Entonces nosotros decimos, mira, los 3 millones del total de 6 representa la mitad. El 1.800.000 de la construcción representa el 30% y el 1.200.000 representa el 20%.
Por lo tanto, de los 5 millones que pagamos, la mitad se asigna al terreno, el 30% a la construcción y un quinto se asigna a la maquinaria. ¿Por qué los separo? ¿Por? Son activos diferentes. Porque son distintas clases de activos. No, pues todas son propiedades, planta y equipo. Por O los porque costos. el terreno no se deprecia, las máquinas sí. Ah, ya. Entonces, ¿en qué difieren? ¿Tangible, intangible? No, todos son tangibles, Su naturaleza. No sé. casi. Pero, ¿cuál es el que va a durar más de todo eso? El terreno. ¿Cuál Terreno. menos? Las máquinas. Pues entonces todos tienen vías útiles distintas. Por lo tanto, lo que va a llevar a gasto por depreciación en el tiempo cambia. Por eso debería separarlo. Si todos tienen la misma vía útil, los meto todos a la misma, porque en el fondo hoy este es verde, este es rojo, a nadie le importa. Aquí la parte relevante de la información es que las máquinas te van a durar 5 años, la construcción 30 y el terreno quizás para siempre. Ujú. Profesor, es que no entendí. ¿Puedo volver a explicarlo? ¿Hasta qué punto? No entendí la parte. Pongo esto en rojo. Perdón, María, espérame un poco. Ya. Ah, es que no se escucha en la casa, perdón. Cerca, si es que fuese necesario para su funcionamiento, ahí sí se considera. No, es que las rejas te van a durar 20 años. El terreno. O sea, igual lo separo. Lo que pasa es que no lo incluyo. Ok. No lo incluyo en el terreno, pero sí es una propiedad, planta de equipo, todas las habilitaciones en él. Sí. Ya, ahora sí, María. Profesor, es que puedo volver a explicar la tabla, la de los números que está en la siguiente página. Acá. Esa. Es que no entendí por qué se separaba. O sea, Porque el terreno tiene una vida útil indefinida, no es infinita, no va a durar para siempre. Lo que pasa es que no sé si va a durar 100, 1000, 5000, 20.000 años. Entonces el terreno vale 3 millones ahora, si no hay nada muy distinto en un año más, vale 3 millones. Pero la construcción vale 1.800.000 ahora, pero en un año más quizás vale 1.700.000. Si no le voy haciendo ningún mantenimiento, no la pinto, no la reparo, en 10 años más va a valer la mitad. ¿Entiendes? Y las máquinas en 10 años más no existen, no funcionan. Entonces, como tienen vidas útiles distintas, yo debería contabilizar por separado. O sea, estas son subcategorías dentro de la propiedad, planta y equipo, cada uno de esos activos. ya perfecto, pero entonces el costo asignado se refiere a qué? Porque el valor razonable significaría lo que estaba, lo que cuesta en ese minuto, y el Ajá. costo asignado lo que vale cuánto tiempo después. No, po. Es que de los 5 millones que me costó todo en conjunto, yo voy a asignar la mitad de eso al terreno, 30% de eso a la construcción y el 20% a las máquinas. ¿Se entiende? No lo mido por el valor razonable, por eso, perdón, me voy a devolver. Cuando partimos dijimos, y el costo inicial, todas las propiedades, planta y equipo al principio se reconocen por el costo. Entonces, esto me preguntaban en la otra sección, pero es que valen 6, pues si yo las compré por 5 podría venderla al tiro por 6. Ya, pues, pero es que eso no es una propiedad, planta y equipo. Si la quiero vender al tiro, ¿qué activo es? Inventario. Corriente. Listo, pues no es una propiedad, planta de equipo. Si tú es una propiedad, planta de equipo, tú la tienes para fines productivos y o administrativos. Eso lo definimos la semana anterior. Entonces hace una diferencia importante cuando tú estás considerando que tú la vas a ocupar en el largo plazo. Por lo tanto, aquí lo que estamos repartiendo proporcionalmente es el costo, no el valor razonable. Ya, perfecto. O sea, igual, entonces el costo asignado igual sería como lo que vale, lo que vale. Claro, pues eso como el valor inicial, eso es. ¿Sí? Profesor, Ajá. yo tengo una última duda. ¿Cómo le asigno los porcentajes? Es dependiendo de cuánto me... En total eran 6, entonces yo dije 3 millones que vale el terreno sobre los 6 es la mitad, 1.800.000 sobre los 6 es el 30% y 1.200.000 de las máquinas sobre los 6 es el 20%.
Y después dije esos porcentajes por los 5 millones, como para repartir esos 5 millones entre los 3 activos distintos. Vale, perfecto. ¿Sí? Ya, pongámosle entonces el número a un ejemplo de adquirir, de comprar el activo y con eso vamos a terminar la clase. Consideremos que uno compró a un proveedor coreano una máquina de hacer helados con Incoterm FOB. A $23.800 iba incluido, teniendo que incurrir en gastos de transporte de 3.000, seguros por 1.000 y gastos de internación y aduanas por 3.500. Al llegar a la fábrica, la máquina requiere que un técnico especializado la instale y la pruebe, cobrando honorarios de $2.500. Además, para operar la máquina de helado, 10 empleados son enviados a una capacitación con un costo de $300 cada uno. Todos los gastos después de la compra al proveedor coreano no tienen IVA incluido. ¿Cuánto debería ser el costo inicial para reconocer esa máquina? Entonces, vayamos al tiro. Esos 23.800, ¿son todos parte del valor inicial? No, que el sacarle IVA no el se IVA. cancela. Sacarle el IVA. Hay que Recuperable. sacarle el IVA. ¿Cómo le saco el IVA? Dividido 1,19. Eso, lo divido por 1.19, jamás multipliquen por 0.81. Listo, le quito el IVA, entonces te va a dar algo. Los gastos de transporte, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Sí. Sí, porque fíjense que el proveedor pagó hasta subirlo al barco nomás. Oh. Entonces, los 3.000 van. Los gastos de los seguros de 1.000, ¿van o no van? Sí, van también. Van, listo. Después, los gastos de internación y aduana, ¿van o no van? Van, listo. También van. Llegado a la fábrica, el técnico que la instala, ¿van o no van? No. También van. Sí, po. ¿Puede funcionar sin Sí que la van. instalen? No. Entonces van. Ah, Esa es la pregunta siempre. Cuando tengan la duda, ¿la necesito para funcionar? Sí. Entonces es un costo. Si no, es un gasto. ¿Sí? Después te dice, necesito capacitar a 10 trabajadores a 300 cada uno. Son 3.000. ¿Eso van o no van? No va. No. Porque los trabajadores se pueden ir. ¿Entiendes? Entonces lo que vamos a sumar es los 20.000 netos de IVA más los otros costos de 7.500 más los 2.500 de la instalación y entonces eso te da $30.000. ¿Dudas? Todo claro. Profe, Perdón. Voy a repetir. ¿Tengo que repetir qué cosa? ¿puede Ah, ya, explicar de 4 nuevo por comentarios. Materias primas, productos en proceso, productos terminados y repuestos o consumibles. ¿Alguien tenía una duda en la casa? Sí, que no entendí muy bien eso de que no se incluían los trabajadores porque se podían ir, algo así, Jorge. Ahora Igual, último. no los ¿Lo puede? controlo. Como no los controlo, no cumple con la definición de un activo. Ya, perfecto, vale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Profesor, Chao. yo tengo una duda al principio. Chao, profe. Profesor, No, profe. Chao. Te espero Chao, chao, mañana. profe. Buenísima clase. Chao, profe. Chao. profesor, tengo una duda al principio. Un segundo. Te escucho. Sí, es que estoy buscando la casa. Ya, es que usted dijo que dependía, dependía como quién, espérese. Los costos, ya que ¿Ya? dependía si era de la persona o del, o sea, yo del comprador o del vendedor. Ajá. Entonces, ¿de qué dependía? Que no entendí esa parte. El que sea más barato. Por ejemplo, el proveedor me lo vende a $100 arriba del barco. Si yo ¿Ya? pago el seguro, pago 30, por ejemplo, y después el transporte pago 40, me va a costar 170. Sí, El proveedor perfecto. te va a ofrecer, te lo dejo a 100 en el barco o te lo dejo en Valparaíso a 150. Mejor déjalo en Valparaíso porque es más barato de lo que me costaría a mí. Pero si te Ya, dice 200 en Valparaíso, entonces tú pagas lo otro, por lo que sea más barato. Ya, perfecto. Si tú lo haces más barato que el proveedor, tú lo haces. Si el proveedor lo hace más barato, el proveedor lo hace. Ya, es que eso me faltó aclararlo. Y tengo otra duda más. ¿Podría volver a explicar el ejercicio matemático? Perdón, Es que no entendí dónde está cosa si de 1500.
Es que no, porque ya entendí que hizo los 23.800 dividió el IVA, porque para sacarle el IVA, después le iba a sumar los 3.000, después 1.000, después más 3.500 y salía que restaba menos 7.500. Claro, la suma, no, perdón, eso se ve como un menos, es un igual, perdón. Ah, ya, Esas perfecto. tres cosas, 7.500, error de la proyección nomás desde acá de la Ah, pantalla. ya, eso. Claro, por eso que como los otros costos fueron 7.500, más la instalación y todo eso va a sumar 30. Ya, y el perro entrenado era un activo, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, una Es- propiedad hablante de equipo directamente. Profesor Pérez, ¿cómo va a sumar 30.000 si 20.000 más 7.500 son 27.500? Más los costos de instalación de 2.500. Ah, ya, perfecto. Ya. Muchas gracias, profesor. ¿Y de qué? Que estés bien. Chao, Igual. chao. Claro, las 4 anteriores sí.